25 de enero, la conversión de San Pablo del libro Hablar con Dios. Sé de quién me he fiado. Estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día en que vendré como juez justo el encargo que me dio. Pablo, como defensor de la ley de Moisés, consideraba a los cristianos como el mayor peligro para el judaísmo. Por eso dedicaba todas sus energías a exterminar de la naciente iglesia. La primera vez que se aparece en los Hechos de los Apóstoles, verdaderamente historia de la primitiva cristiandad, lo vemos sentenciando el martirio de San Esteban, el protomártir cristiano. San Agustín hace notar la eficacia de la oración de Esteban sobre el joven perseguidor. Más tarde Pablo se dirige hacia Damasco con poderes para llevar detenido a Jerusalén a quienes encontraran hombres y mujeres seguidores del camino. El cristianismo se había extendido rápidamente gracias a la acción fecunda del Espíritu Santo y al intenso proselitismo que ejercía los nuevos fieles, aunque en las condiciones más adversas. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Pablo iba camino a Damasco, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero Dios tenía otros planes para aquel hombre de gran corazón, y estando ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente lo envolvió de resplandor una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y él contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y enseguida le preguntó, la pregunta fundamental de Saulo es ya fruto de la conversión de fe y que marca el camino de la entrega. Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo ya es otro hombre. En un momento le ha visto todo claro, y la fe y la conversión le llevan a la entrega, a la disponibilidad absoluta en las manos de Dios. ¿Qué tengo que hacer de ahora en adelante? ¿Qué esperas de mí? Muchas veces, quizás cuando más lejos estábamos, el Señor ha querido meterse de nuevo hondamente en nuestra vida, que nos ha manifestado estos planes grandes y maravillosos que tienen sobre cada hombre, sobre cada mujer. Dios sea bendito. Te decía después de acabar tu confesión sacramental y pensabas, es como si volvieras a nacer. Luego perseguiste con serenidad, dominé. Señor, ¿qué quieres que hagas? Y tú mismo te, te diste la respuesta con la gracia. Por encima de todo y de todos, cumpliré tu santísima voluntad. Te serviré sin condición. También ahora te lo repetimos cada vez más. Tantas veces le hemos dicho ya en tono tan diversos, con la ayuda de te serviré, Señor, siempre. Vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Siempre recordaremos estos instantes en que Jesús, quizás inesperadamente, nos detuvo en nuestro camino para decirnos que se quiere meter de lleno en nuestro corazón. Nunca olvidó, nunca olvidó San Pablo aquel momento único cuando tuvo lugar el encuentro personal con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Indica a veces, como si dijera: allí comenzó todo. En otra ocasión, señala que aquel fue el instante decisivo de su existencia. En el último lugar, como una abortiva que se me apareció a mí también. La vida de San Pablo es una llamada a la esperanza, pues ¿quién dirá, cargado con el peso de sus faltas? Yo no puedo superarme, cuando el perseguidor de los creyentes se transformó en propagador de su doctrina.
esta misma eficacia sigue esperando hoy en los corazones. Pero la voluntad del Señor de sanarnos y de convertirnos en apóstoles en el lugar donde trabajamos, en donde vivimos siempre, nuestra correspondencia. La gracia de Dios es suficiente, pero es necesario la colaboración del hombre, como en el caso de Pablo, porque el Señor quiere contar con nuestra libertad, comentando las palabras del apóstol. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Señala San Agustín, es decir, no solo yo, sino Dios conmigo, y con ello ni la gracia de Dios sola, ni Él solo, sino la gracia de Dios en Él. Contar siempre con la gracia nos llevará a no desanimarnos jamás, a pensar que una y otra vez experimentamos las inclinaciones al pecado y los defectos que no acaban de desampararse, la flaqueza, incluso las caídas. El Señor nos llama continuamente a una nueva conversión y hemos de pedir con constancia la gracia de estar siempre comenzando, actitud que lleva a recorrer con paz y alegría el camino que conduce a Dios y que mantiene siempre la juventud del corazón. Pero es necesario corresponder a estos momentos bien precisos en los que con San Pablo le diremos a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué debo luchar más? ¿Qué cosas debo cambiar? Jesús nos hace encontradizos muchas veces, entonces es menester sacar fuerzas de nuevo para servir y procurar no ser ingratos, porque en esas condiciones, en esa condición, las da el Señor si no usamos bien el tesoro de gran estado con que nos pone, y nos lo tornará a tomar y quedarnos, hemos muy, hemos muy más pobres, quedarnos hoy mucho más pobres, y dará la majestad las joyas a quienes luzca y aprovechar con ellas, sí, y a otros. Señor, ¿qué quieres que haga? Si se le decimos de corazón, muchas veces a lo largo del día Jesús nos dará luces y nos manifestará esos puntos en los que nuestro amor se ha detenido y no avanza como Dios desea. Sé en quién he creído. La palabra explica toda la vida posterior de San Pablo. Ha conocido a Cristo y desde ese momento todo lo demás es como una sombra en comparación con la inestable realidad. Nada tiene ya valor si no es en Cristo y por Cristo. La única cosa que él tenía era ofender a Dios. Los demás le tenían sin cuidado. Por eso mismo, lo único que deseaba hacer era ser fiel al Señor y darlo a conocer a todas las gentes. Lo que deseamos nosotros, lo único que queremos. Desde el momento en su encuentro con Jesús, Pablo se convirtió a Dios de todo corazón, el mismo afán que los llevaba ante perseguir. Los cristianos lo ponen ahora, aumentando y fortalecidos por la gracia en el servicio del ideal grandioso que acaba de descubrir. Hará suyo el mensaje de recibir a los demás apóstoles y que recogen el Evangelio de la misa. Id a todo el mundo entero y proclamar el Evangelio a toda criatura. Pablo aceptó este compromiso e hizo de él, desde el momento, la razón de su vida. La conversión consiste precisamente en esto, en haber aceptado que Cristo, el que encontró por el camino de Damasco, entrará en su existencia y la orientará hacia un único fin: el anuncio del Evangelio. Me debo tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes. Ya no me avergüenzo del Evangelio, es fuerza de salvación para todos los que creen en él. Romanos 1, 13, 16. Sé en quién he creído. Por Cristo afronta riesgos y peligros sin cuentos. Se sobrepondrá continuamente a las fatigas, al cansancio,
a los, a los aparentes fracasos de su misión, a los miedos, con tal de ganar las almas para Dios. 5 veces recibí 40 azotes, menos uno. 3 veces fui azotado por varas y una vez fui lapidado. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en el alta mar. Mis más frecuentes viajes sufrí peligros en ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias con hambre y sed, e infrecuentes ayunos con fríos y desnudez. Y además de otras cosas, res, mi responsabilidad diaria, la solicitud por todas las iglesias, quienes desfallecen sin que yo desfallezca, quien tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor. Pablo centró su vida en el Señor, por eso, a pesar de todo lo que padecía por Cristo, podría decir al final de su vida, cuando se encuentra casi solo en tanto abandonado, dice, abundó y sobreabundó el gozo en todas mis tribulaciones. La felicidad de Pablo, como la nuestra, no tuvo en la ausencia de dificultades, sino en haber encontrado a Jesús y en haberle servido con todo el corazón y todas las fuerzas. Terminemos esta meditación con una oración de la liturgia de la misa. Señor Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigo de la verdad. A nuestra Madre Santa María le pedimos que no dejemos pasar esa gracia bien concreta que nos da el Señor para que a lo largo de la vida volvamos una y otra vez a comenzar. Del libro Hablar con Dios, 25 de enero. Conversión de San Pablo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.